Universidad Minuto de Dios. Investigación, impacto psicológico en las víctimas de desplazamiento forzado en Tumaco. Presenta Caitlin Fernández, Vanessa Leguía, Naitza Escobar, Jennifer Solano y Jessin Torres. Se entiende por desplazamiento forzado el resultado de diferentes estrategias. Esto quiere decir que es un conflicto armado frecuente con la presencia de grupos alzados en armas de diferentes signos políticos y es una creciente delincuencia que se ve organizada en torno a la producción y el comercio de las drogas ilícitas o por territorios. Se podría afirmar que existe un desconocimiento y una indiferencia y también se ve el silencio que cubre toda una catástrofe humanitaria en Colombia, ya que se entiende que el conflicto armado inició hace más o menos unos 20 años y que buscan intereses innegables por encubrir la diferenciación de tierras y los falsos positivos y muchas cosas más. Su complejidad y diferenciación no permiten inscribirlo en los modelos interpretativos vigentes y que lo hace irreductible a otras experiencias contemporáneas. El desplazamiento forzado de población continúa siendo la más evidente manifestación de irrespeto sistemático de los actores armados al derecho internacional humanitario. Como justificación, se podría ver la alteración y la adaptación a ambientes sociales que se le presentan a estas personas por la pérdida de territorio y por el ambiente, se podría decir, de confort en el que están, y por todo el comercio, sus cosas materiales, incluso se ven afectadas mucho más las personas que cuentan con un negocio o alguna propiedad que para estas personas pueda enriquecer o darles dinero. Esta problemática, al investigar, es una afectación social por parte de este desplazamiento forzado y ha causado para muchos colombianos diferentes problemas. Estos nuevos ambientes en el que se están presentando hacen que estas personas pierdan el sentido y se empieza a ver notorio y explicable frente a la situación que se presenta. Su autoestima no va a ser el mismo, su ánimo no va a estar igual y se van a presentar muchos más problemas como la economía, la estabilidad emocional, la estabilidad social y todo esto que puede afectar a una persona desde lo que se ve y desde lo que no se puede ver. Esto ha sido un proceso en el que han participado instituciones del Estado y organizaciones civiles desde diversas perspectivas y atendiendo a diferentes intereses. Es una problemática que investiga, como se dijo antes, la afectación social, lo cual deriva en 1995 la Ley 387, la cual es específica con la afectación psicosocial y establece medidas precisas para trabajar con esta problemática. Podemos trabajar con trabajadores sociales, psicólogos, personas que asistan a comunidades donde fueron refugiadas estas personas que fueron desplazadas. En el gobierno existe un programa que se llama Red Unidos, que trabaja con todas las personas discapacitadas, ¿no? Sino desplazadas, que no cuentan con nada acá, que fueron desterrados totalmente de todos sus bienes y de todo lo que tenían en su propiedad. Como pregunta de investigación tenemos: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de su bienestar como consecuencia del desplazamiento forzado y la forma
en que se vincula con la depresión, la disminución del sentido de la vida y la baja autoestima. Tenemos diferentes objetivos en esta investigación. El primero es el propósito de este estudio fenomenológico, es caracterizar los impactos psicosociales. Es decir, estamos viendo esto como un fenómeno porque existe más de 1 millón de personas desplazadas en Colombia que son desterradas totalmente de sus tierras, y entonces queremos intervenir averiguando cuáles son los impactos psicosociales que tienen estas personas y estas características específicas que los identifican. Como segundo tenemos los ocasionados en las víctimas del desplazamiento forzado en Tumaco. Pudimos trabajar con 5 personas de Tumaco, las cuales nos cuentan cómo fue y cómo se dio toda esta problemática allá y cómo, teniendo todas sus cosas, incluso una de estas personas nos dice que tenía un negocio, que tenía una casa, su familia, sus hijos y todo allá, y fueron desterrados, y para devolverse acá, para venirse acá a Bogotá, tuvieron que pasar por muchas necesidades que aún las pasan. Como cuarto tenemos identificar los daños a nivel individual y colectivo ocasionado en las víctimas, en los episodios de violencia en el marco del desplazamiento, conocer las emociones y que experimentan las víctimas de desplazamiento forzado. Esto de las emociones y la parte de la experimentación fue trabajado con estas personas, ya que son cercanas, y pudimos ver todo lo que deja, que aún contándolo después de haber pasado mucho tiempo todavía tienen lágrimas en sus ojos, todavía no se conforman con estar acá, sino que quieren volver a sus tierras. Otras son profundizar en las vivencias de las personas, comprender los mecanismos que utilizan, sus emociones negativas que surgen pues en esta etapa, y entender el significado de la experiencia humana resultante del desplazamiento forzado. En el marco teórico trabajamos toda la parte de lo que es la violencia y cómo esto afecta a las personas directamente. Pudimos cogerlo por fases, mirar la región, el país, lo que significa en cada una de estas partes, la fase de transición temporal y finalmente el retorno o la reubicación que confrontan al desplazado con un proceso de reajuste en un contexto cambiado. Vimos las afectaciones psicosociales que este desplazamiento les deja a las personas y cómo esta